Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por acá y saludarlos de nuevo y hacer otro video que nos ayude a reflexionar acerca de nuestras relaciones con personas altamente egoístas en las que hayamos salido lastimados emocionalmente, económicamente o de alguna forma. El proceso de concientización de los patrones tóxicos con los que hemos sido manipulados, con los que hemos sido a lo mejor abusados en algún sentido, nos hace tener como una etapa de buscar mucha información. Espero que este video pueda resolver una de las dudas que podemos tener principales en ese momento. Es, ¿esta persona hace esto que hace de forma inconsciente o consciente? Porque esto a veces podemos pensarlo mucho porque queremos ver si no hay intención mala o si esta persona es inconsciente, pues a lo mejor podríamos perdonar esto y a lo mejor tratar de hacerle entender que su comportamiento nos hace daño, es inadecuado para ella misma, para los demás. Si es inconsciente, a lo mejor cuando sepa es alguien que va a estar dispuesto a cambiar eso y podemos salvar la relación, o definitivamente no, porque lo hace a propósito y porque estamos en riesgo y porque es voluntario. Y entiendo perfectamente que queramos saber eso. Sería importante para hacernos una idea de con quién estuvimos o en qué tipo de relación estuvimos, y saber eso nos hace entender mejor la situación. Sin embargo, muchas veces la verdad es que esa respuesta simplemente no la vamos a tener. La mayor parte de las veces la verdad es también que es una mezcla de todo esto. Una persona altamente narcisista está tan centrada en ella misma que realmente no ve la perspectiva del otro. Por esto puede a veces pasar por encima de los derechos de los demás, pisar, anteponiendo sus propias necesidades, y eso quizá ya no sea por error, simplemente porque cree que así son las cosas. Hay cosas que no se pone a hacer el esfuerzo necesario para entender en la otra persona. El egocentrismo en términos generales es algo que nos hace no prestar atención, no saber qué hay en la perspectiva de ese otro. Es un acto de ignorancia en realidad. Ese otro es un ser humano separado de nosotros, con una historia muy particular, con una forma de ser, con sensibilidades, con puntos vulnerables, distinto a nosotros. Lo que nosotros podemos ver normalmente es nuestra propia perspectiva, y esos son los datos con los que hacemos la interpretación de quién es esa otra persona y de la interacción que estamos teniendo con esa persona. Cuando esto es muy marcado y el egocentrismo de esa persona es muy marcado, no es en ese sentido que la gente sepa lo que hace teniendo todo en consideración. Está viendo las cosas no desde una perspectiva amplia y abierta, así que tiene muchos fallos en la conciencia completa de la situación y muchos errores de pensamiento. Le faltan datos, de esos no es consciente. La forma como están pensando, como están manejándose en base a un prejuicio, no saben que lo están haciendo y no saben que están actuando desde una visión de túnel y seleccionando las cosas a las que le ponen atención y a las que no. En ese sentido, no es voluntario el ver las cosas con este error de pensamiento, por ejemplo. Esto no quiere decir que estén en coma, dormidos o bajo el efecto de una droga que produzca alteraciones en la conciencia, o un brote de esquizofrenia o de algo que pueda hacer que pierdan la conciencia con la realidad. Si la ven, de lo que no son conscientes es de sus errores en el procesamiento de información, de los errores que están cometiendo para prejuiciar las cosas. El egocentrismo es un fenómeno que no es consciente. El egoísmo tiene más voluntad, pero el egocentrismo, por regla general en todas las personas, no es un fenómeno consciente. La persona sí cree que así son las cosas. No tiene estado alterado de conciencia, no hay una psicopatología en ese sentido como esquizofrenia, no hay alteraciones en la percepción, pero hay alteraciones en la forma de procesar lo que vemos, lo cual pues tampoco nos vuelve de todo conscientes. Puede también, por ejemplo, estar procesando las cosas mediante la tiranía de los deberías, que es pensar que nuestras expectativas acerca de lo que debería de ser el amor, la amistad, las relaciones, son un deberías para el otro. Lo que creemos que deberían de darnos de atenciones, de cariño, de respeto, de dinero, es nuestro derecho.
Por lo tanto, se convierte en la obligación del otro porque el otro, si nos quiere, debería de tal cosa. Y esto no se ve como una regla o una expectativa que la persona narcisista tiene y que le impone al otro. Esto es algo que parece que así es la vida. Es una regla que el otro no cumplió de cómo se debe de amar y de cómo se debe proceder en las amistades o cómo se debe ser hijo o cómo se debe ser madre. La tiranía de los deberías consiste en hacer de tus expectativas o del otro hacer de sus expectativas regla moral y de conducta para juzgar lo bueno o malo que es alguien, pero de acuerdo a nuestra forma egocentrada de imponer lo que es bueno o malo, lo que es amor, lo que no es amor, de nuestras expectativas, ponerlas como regla para el comportamiento de otros. Esas reglas se ven como reglas de que así es el amor, así es ser buen hijo, así es ser buen padre, así es ser buen hermano. Y si tú no lo haces, entonces también yo debería de imponer un castigo por medio del rechazo o por medio del insulto, por medio de hacerte sentir mal con comentarios ácidos que denigran tu autoestima de alguna forma, o de juzgarte, o de criticarte, de ser puntilloso en estarte señalando lo que te equivocas, que en realidad no es una equivocación, solo es que no cumple mi expectativa. La persona narcisista hace eso mucho más allá del promedio. Todos en algún momento podemos actuar de esta forma. La persona altamente narcisista, esta es la forma en cómo entiende a los demás a partir de sus propias expectativas por esta visión del mundo tan egocentrada. Y además cuando imponen este tipo de castigos emocionales, económicos, en la relación, piensan que es lo justo y lo correcto, porque es lo que corresponde a cuando otro los trata de forma injusta, no dándose cuenta que no es injusto. Solamente es lo que no es lo que quería. Aquí el problema no es que no estén conscientes de que están haciendo eso. Cuando deciden rechazar, castigar, manipular, coercionar, hacer una campaña de descrédito hacia la otra persona, no es que estén inconscientes de lo que están diciendo o haciendo. Creen de hecho que es justo desde su forma de pensar. Lo hacen pensándolo realmente que va a ser algo que le cause dolor a esa otra persona, para que como que se corrija. Aquí el error o la falta de conciencia es en que no ven que lo están haciendo en base a esta tiranía de los deberías. No están conscientes de que ese no es su derecho, que es, de hecho, un regalo del otro, si el otro lo quiere hacer, o te lo quiere dar, o se quiere comportar contigo de tal o cual forma. No es tu derecho, o no es el derecho de la persona narcisista, es un regalo que el otro le da. Estas personas podrían ser mucho más felices si fueran conscientes de que es un regalo, porque entonces podrían agradecerlo, valorarlo, disfrutarlo, en vez de estar pensando en todo lo que el otro hizo diferente a lo que esperaban, por lo que tienen que señalar y criticar. Están frustrados, están decepcionados y no son conscientes de que están actuando en base a esta tiranía de los deberías impuesta hacia el otro. Le causan dolor a la otra persona, pero también se causan constantemente frustraciones, enojos, molestia por cosas. Mientras más grande es el egoísmo, mientras más grande es el egocentrismo, más tontas, pequeñas y más cantidad. Entonces pueden vivir insatisfechas, irritables y molestas cuando la vida es lo que es y no lo que ellos creen, cuando la gente es lo que es y no lo que ellos quieren, cuando la gente da aquello que tiene con la mejor disposición, pero no es lo que ellos querían recibir. Toda esta corriente distorsionada y errores de pensamiento que esta persona con altos niveles de narcisismo está haciendo es lo que es inconsciente. El procesamiento de la información y los errores que tiene es lo que es inconsciente, no el acto en sí. El acto en sí tomaron la decisión de hacerlo, porque creyeron que era lo correspondiente, o que tomar eso era su derecho, o que hacer eso era su derecho, o que mentir de esta forma o engañar pues era su derecho. De la parte, de la forma como lo están haciendo, no son tan conscientes. Ahora es muy importante ver que por esto el hecho de que sea inconsciente en este sentido no es razón para permitir el abuso, porque no se refiere al estado de inconsciencia que tendría alguien en estado de demencia, de coma, en una esquizofrenia, en una enfermedad psiquiátrica que altera la conciencia, en el cual la persona de verdad es como si no estuviera ni presente en lo que está haciendo.
Ellos lo que no ven es que están egocentrados, porque el egocentrismo no se ve. Ahora, desde la perspectiva de la víctima, reconocer que ese otro alguien tiene un problema en la personalidad no implica para nada que su conducta no tenga efectos dañinos sobre ti en muchos sentidos, en el social, en el emocional, en el económico, en tu autoestima, en la forma como te relacionas con esa persona, en tantas cosas. Y en ese sentido sí es importante saber que esa persona no actúa tan consciente de su propio egocentrismo y que por la misma razón puede causar daños a nosotros de muchas formas. Digamos que la persona altamente narcisista, altamente egoísta, es muy consciente de sus propias necesidades, preferencias, intereses, placeres y demás. De lo que no es consciente es de la perspectiva del otro. Ahora, entender compasivamente si eres una persona sensible, compasiva, empática por naturaleza, no quiere decir con una persona narcisista que sentir cierto tipo de cariño o sentir compasión signifique no poner límites, porque precisamente tenemos que ser nosotros más conscientes de nuestras propias necesidades, prioridades, intereses, límites en lo emocional, de nuestra propia salud mental e integridad, de nuestras necesidades económicas y de tiempo. Tenemos que hacernos al revés, nosotros a lo mejor más conscientes de nosotros mismos. Y esto es muy necesario para fin de poder poner límites, en primer lugar, con una persona que no los va a poner porque no es tan consciente de los demás. No sabe que lo está haciendo de esta manera. Cree que así son las cosas. Amar maduramente a otros sin estar realmente consciente de sus prioridades y de quién es, no es posible. En realidad, un amor maduro necesita la voluntad y la apertura a estar consciente de ese otro en toda su complejidad y en toda su persona, en sus sentimientos, en sus necesidades, en quién es, para que esa persona esté feliz de acuerdo a sí misma. Esto a la persona narcisista le falta con los demás. Y esto a la persona que está en relación con esa persona, a la persona que más tendencia a ser dependiente tiene, esto le falta consigo misma. Estar conscientes de nosotros mismos sí es algo que tenemos que fomentar para poder cuidarnos amorosamente, sobre todo si estamos en una relación con una persona de tendencia más egoísta. Muchas veces podemos confundirnos pensando que poner límites es como decirle a esa persona lo que estamos dispuestos o no a tolerar, lo que está haciendo con nosotros, que eso que está haciendo se llama gaslight, que nos está manipulando, que es narcisista, que tiene problemas, o que esto que está haciendo es mentir o engañar o así, ¿no? Como si en ese sentido no lo supiera. La razón por la que eso no funciona es porque de eso esa persona sí es consciente. De lo que no es consciente es de qué forma, digamos, de lo que no ve. Simplemente no ve al otro. De todo lo que le pasa al otro con esto que está haciendo, realmente no lo tiene pues como tan enfocado en su atención. De muchas de esas cosas. Otras, tampoco es consciente de qué tan egocentrado es. Pero esto no quiere decir que no sepa que esto lo está haciendo. No sabrá el nombre, pero lo sabe. Entonces, cuando tratamos de confrontar a esa otra persona más narcisista o más egoísta con esta conducta manipuladora o con esta conducta egoísta, o decirle a la cara que es una persona narcisista, la verdad es que no tiene ningún efecto. De hecho, causa una herida narcisista. Y esa no es la forma idónea de poner límites, porque al final nos sigue pasando lo mismo con esa persona. Sigue haciendo lo mismo. De hecho, se puede volver más crítica la situación con esa persona porque ahora además está enojada por la falta de respeto que tuvimos al decirle eso, ¿no? Entonces, además de que se va a sentir ofendida, es más la herida narcisista lo que hace que esa persona se sienta necesidad de defenderse de lo que cree que es un ataque de tu parte. Y esa no es la mejor manera de poner límites. Poner límites no es para la conciencia o para la conducta de otros.
Los límites son para nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de qué queremos, quiénes somos, cómo nos sentimos con respecto a nosotros, lo que esperamos de nuestra vida y lo que estamos dispuestos o no a jugarnos la dignidad, el respeto o la integridad física, emocional, económica con alguien. Dar de una forma ilimitada, dar de una forma que te afecta a ti, dar de una forma que te pone en riesgo no es equivalente a amor. Porque el amor es a la otra persona tanto como a ti mismo, no a la otra persona más que a ti mismo o a la otra persona aunque tú te ahogues, ¿no? No, es de la misma manera, el amor maduro es para los dos lados. Y esto a veces le hace falta a la persona narcisista con nosotros y a nosotros con nosotros. Entonces, es importante entender que los límites no son para la conducta de nadie, los límites son para nuestra propia conducta. Cuando estamos conscientes y en contacto con nosotros mismos, es más probable que el cuerpo nos lo diga, que nos diga que esto nos lastimó, que nos diga que aquí hay algo confuso, que nos diga que aquí hay una mentira, que nos diga que esta relación es indigna para nosotros, que nos diga que aquí hay un acto de abuso o que estamos siendo manipulados para trabajar o hacer algo por otra persona y que nos avise nuestros propios sentimientos que algo está pasando. Escucha tu ansiedad, escucha tu incomodidad, escucha tu tristeza e incluso, y esto lo veremos después, escucha tu envidia. A veces decimos, híjole, ¿por qué esta otra persona está tan contenta y yo, mira nada más? Y después dices, pues sí, claro, porque tú te haces cargo de todo, las deudas están a tu nombre, la otra persona no está actuando, digamos, exageradamente y no de forma muy sana, pero en su propio provecho, por lo tanto, por lo menos ahorita lo está disfrutando. Y esta parte es donde a lo mejor yo me estoy descuidando y no es que envidie su persona, no es que envidie lo que es, no es que envidie cómo le hace, no, envidio su capacidad de cuidarse a sí misma. Las personas tenemos muchas cosas y dentro de eso puede estar que esa persona tiene la parte de autocuidado que a nosotros nos hace falta. O sea, por eso digo, escuchar la envidia que pudieras es parte de las relaciones de dependencia. Es muy frecuente que cuando nos negamos a nosotros mismos las cosas que necesitamos, este sentimiento de coraje con dolor por lo que el otro tiene que nosotros no, nos está avisando que ahí hay un límite, que nosotros queremos eso, que queremos tener reconocimiento, que queremos tener libertad, que queremos tener una vida digna, que queremos tener, no que queremos ser narcisistas, no, que queremos en algún sentido tener beneficios que esa otra persona de momento tiene. Y ese es un límite que no es para esa persona, este es un límite que es para nosotros. Hay que hacer algo para tener algún día en nosotros eso que en este momento nos gusta de esa otra persona o que esa persona tiene que nosotros queremos o que queremos que esa persona se llevó consigo. Esto es como la parte del autocuidado. Si esa persona no te trata con dignidad y es narcisista, esto no va a cambiar por el grado de conciencia que tiene. Pero si nosotros somos conscientes de eso, entonces los límites se van en cuanto a qué tanto entonces estamos dispuestos a arriesgarnos o invertirle en una relación donde esta va a ser la tónica de la relación. Los límites, repito, son para nosotros. La forma de establecerlos no debe apelar a la capacidad de conciencia de ese otro, sobre todo cuando ese otro tiene tanta dificultad para la compasión, la comprensión, la empatía, y en muchos sentidos hasta de habilidades para las relaciones interpersonales. Para establecer nuestros límites en muchos sentidos, sobre todo con las personas narcisistas, a veces necesitamos más bien de actos que de palabras, en decisiones tomadas y seguir los actos que nos lleven a esa decisión que tomamos. Esto nos mantiene más a salvo que simplemente hablar o reclamar, porque lo van a tomar como reclamo, que si bien está justificado, no hay el grado de conciencia necesario en esa persona para aceptar el reclamo como justo y válido. Aquí nuestra capacidad o necesidad de poner límites no debe depender de que el otro lo entienda o no, o que lo acepte o no, sobre todo cuando vemos que ni de chiste vamos a ser escuchados, que en su egocentrismo la comunicación gira en círculos, no llega a ningún lado, salimos más descalificados o nos coercionan de formas que todavía nos ponen en otros riesgos más fuertes. Sobre todo también si nos damos cuenta que todo lo que decimos se tergiversa, se manipula. En ese sentido, poner límites así tampoco funciona de manera verbal, necesitan acciones.
El derecho a cuidar, por ejemplo, nuestro patrimonio, nuestro tiempo, el dinero que tengamos, la integridad sexual, social, familiar, nuestro autorrespeto, la dignidad, el derecho a ser libres de tomar nuestras propias decisiones, el derecho a ser nuestro propio juez, el derecho a buscar el desarrollo de nuestros talentos, nuestro florecimiento como personas en base a nuestro trabajo, el derecho a tener una vida digna y libre, no debería depender del grado de conciencia de esa otra persona, sobre todo cuando esa persona no está siquiera buscando mejorar su grado de conciencia. Porque aquí estaría dependiendo de la conciencia o la inconsciencia de otros y de la voluntad o la falta de voluntad de otros, y ahí sí está bien complicado. Aquí vamos a tener que decidir de cuidarnos a nosotros mismos, lo cual no es nada parecido a abusar de otra persona. Es autoprotección y autocuidado, independientemente del grado de conciencia, entendimiento de la otra persona. Sobre todo cuando está probado que actúa de formas muy narcisistas, si te coincide su trato o su conducta con todo lo que hemos visto en algunos otros videos acerca de eso. Si a ti te coincide con eso, al que le toca cuidarse es a ti, independientemente de si es consciente o no, hasta qué parte, hasta qué punto o qué tan motivado esté ese otro, porque te pone en riesgo. Lo vamos a poner así, suponiendo que una persona no puede ver, por lo que sea, que es ciega en realidad a ti. Esto, por ejemplo, no quiere decir que si está dormido a un lado tuyo y se voltea no te pueda dar un codazo en la cara, porque no te ve. Lo que podemos, sin duda, saber es que no hay que estar a un lado de una persona que no te puede ver, pero de preferencia es voltear tú ser consciente de su limitación. Tu conciencia te ayuda a mejorar la calidad de tus relaciones, aunque eso implique, en el caso con una persona narcisista, de poner más límites todavía, de cuidarte el doble, por ti y por el otro que no ve, por ti y por el que no lo va a tomar en consideración, por ti y por las manipulaciones que se vengan y todo lo que el egoísmo de esa persona te puede causar. Y esto es un acto de amor y de conciencia de ti, lo cual no es lo mismo que actuar con egoísmo tóxico o egocentrismo tóxico, para nada. El daño que recibe una persona que recibe lesiones de alguien que no ve es igualito al que recibe de personas que sí vieron. El daño sobre ti va a ser el mismo, que eso es lo que puedes cuidar independientemente del grado de conciencia de esa otra persona. Entiendo, es más difícil perdonar cuando nos damos cuenta que la otra persona lo hizo a propósito, y eso en las sociopatías, las psicopatías es mucho más frecuente. Las personas narcisistas suelen tener más niveles de inconsciencia en esto, pero no vuelve eso, sus actos, menos tóxicos o menos peligrosos desde la perspectiva tuya o de la víctima. Por lo tanto, hay que trabajar en, a pesar de que puedas a lo mejor soltar, perdonar o entender que ciertas cosas se deben a lo mejor, que no lo vamos a saber, a un grado de inconsciencia, esto no vuelve menos importante el autocuidado, la autoprotección, el manejo de los límites por parte tuya. Da igual en ese sentido. A lo mejor no desde el coraje que te da, porque obviamente se siente más enojo cuando te das cuenta que fue planeado, que fue cínico, que fue consciente, que fue así, que cuando la otra persona lo hizo sin querer. Cuando tú eres consciente de tus propios límites, entonces deja ese punto de inconsciencia de ser tan importante para tu conducta. Te protege, independientemente de si otra u otras personas actúan en su propio provecho o tienen errores de pensamiento, de procesamiento que los llevan a actuar con un exceso de egoísmo y de egocentrismo, independientemente de la cantidad de personas con este perfil que te puedas topar. Tú estás invulnerable y protegido porque estás más consciente de tus propios límites, de tu propio respeto, y muy consciente. De hecho, esto se logra en base a la compasión y a la empatía. Curiosamente, el poder más importante que una persona puede tener es su capacidad de conciencia y de su capacidad de empatía bien usada, o madura, o informada, que también muchas veces es lo único que hacía falta a una persona con altos niveles de compasión y empatía, mayor información. Y es mucho el proceso inverso lo que las personas con altos niveles de empatía o sensibilidad tenemos que hacer. Es ser más conscientes de ti, porque nos perdemos muy fácil.
no importa en ese sentido, y para nosotros, no para los fines diagnósticos o de tratamiento de aquella otra persona si quisiera tener un tipo de tratamiento, pero para ti importa el grado de conciencia que tengas de ti. Eso es lo que te va a sacar de este asunto. Por eso no vale la pena estarte trasladando y perdiendo la cabeza tratando de encontrar una respuesta a esta pregunta. Si es consciente o inconsciente, de verdad, ¿cómo se puede perder el tiempo en eso, ¿no? Y lo más curioso es, cuando la persona es altamente narcisista, yo veo más preocupada a la persona que es dependiente de la relación con ellos, de entender que si eso es consciente o es inconsciente, que a la misma persona narcisista hacerse la pregunta, ¿seré consciente o inconsciente? ¿Seré empático o no lo seré? ¿Estaré entendiendo mal las cosas? ¿Estaré dañando a esta persona sin darme cuenta? El problema aquí es que la mayor parte de las veces, mientras tú estás devanándote el seso pensando en esto y tratando de encontrar una respuesta a si esta persona es consciente o inconsciente, esa persona normalmente no está haciendo el más mínimo esfuerzo de darse cuenta de si está actuando con conciencia o inconsciencia, y sus motivaciones no están en eso ni en llegar a entender eso. Están en otro lado, están tratando de ver de qué forma satisfacer sus propios deseos, necesidades, de que otros les den lo que creen que merecen, de que otros los traten con la forma que ellos quisieran ser tratados. En eso es en lo que está ocupada su cabeza. Así que la posibilidad, en este caso, de que aumenten los niveles de conciencia algún día está pues muy perdida, porque para eso se tiene que hacer un esfuerzo. La conciencia no se llega gratis, se llega a partir de el autoconocimiento, del conocimiento de otros, de poner mucho esfuerzo en eso. Es una capacidad que se domina con maestría y con práctica que ellos no están poniendo, y además no les interesa hacerlo. Cuando esto sea lo que pasa, nada más ponte a ver cuánto más tiempo voy yo a tratar de averiguar qué tan consciente o inconsciente es esta persona de cosas que ni siquiera le interesaría llegar a ser consciente. Pudiéramos decir que en este sentido hay una inconsciencia voluntaria, porque sí, quizá haya mucha inconsciencia en ese sentido, pero no hay mucha voluntad de romper esa inconsciencia. Esto es lo que también puede quedarte muy claro. No están interesados en mejorar su nivel de conciencia de sus propias formas inadecuadas o egocéntricas de pensar. ¿Qué tal si perdemos menos tiempo en tratar de entender de si de la parte del otro esto es consciente o inconsciente, y empezamos a gastar esa energía mental en hacernos más conscientes de nosotros, de nuestros propios límites, de nuestras áreas de trabajo personal, de lo que sí tenemos, de la gente que quiere estar con nosotros, y hacer eso de forma más voluntaria y más consciente, que eso es algo que sí podemos cambiar? Y lo otro muchas veces va a haber simplemente que soltar si quieres esa pregunta, porque es una pregunta rumiante que no nos lleva a ningún lado, pero que nos desgasta mucho. Normalmente las personas que están en relación con una persona narcisista van a terapia, se ayudan, buscan información, incluso información para entender al otro. De hecho, al principio principalmente información para entender al otro. Y están como muy comprometidas con su vida y con su crecimiento personal. El detalle es cuando nos equivocamos y empezamos a usar eso como para tratar de entender más bien la mente del otro. Y entiendo por qué. Porque de alguna manera si tenemos una relación con esa persona, eso sí define cosas. El tratar de entender es pues para tratar de entender en qué posición estamos parados, en qué relación estamos parados. Pero a mí me llama mucho la atención eso, que al final del día, si esa persona no está moviendo un dedo, ¿qué más da? La posibilidad de que esto cambie es casi nada. Y todo el trabajo personal que estás haciendo tú, pues va a tener muy buenos efectos, pero sobre ti. Si se enfoca a entenderte mejor a ti, en establecer mejor los límites a ti, en cómo comunicar límites con estas personas, que muchas veces no es por medio de la palabra, y eso mejora, ahí sí, de forma más realista, tu vida. Queremos entender al otro porque pensamos que depende de ese otro nuestra vida. Y de hecho, que estamos en una relación cercana con esa persona, sí nos va a afectar y nos va a impactar de muchas maneras. Pero si somos más conscientes de nuestros propios límites, vamos a darnos cuenta. Muchas veces las personas que están en una relación pues de dependencia con una persona altamente narcisista, de verdad que están poniendo tanto esfuerzo en darse cuenta de si eso es consciente e inconsciente, pretendiendo que sea perdonable o imperdonable lo que están viviendo con esa persona,
que no nos hacemos la pregunta que es más funcional en términos de autoprotección y límites, que es si esto es digno o indigno, si esto es funcional o disfuncional para mí, si esto me está haciendo daño o no a mí, si esto es algo que estoy dispuesta a negociar o no, si esto va a tener qué tipo de consecuencias para mí a largo plazo. Esas son las preguntas de las que a veces no estamos tan conscientes, por tanto tratar de entender la conciencia o inconsciencia de esa otra persona para ver si es perdonable o no. Más que perdonable o no, es, bueno, ¿esto es sano o no para mí? Independientemente de las razones del otro. Podemos también empezar a pensar en términos de preguntas que nos funcionen más, que si es consciente o inconsciente, como ¿hasta dónde pensar esto me está aportando algo? ¿Que realmente estoy llegando a alguna conclusión? ¿Puedo resolver algo de mi situación sabiendo o se mejora en algo mi situación sabiendo si eso es consciente o inconsciente? Esta pregunta de es consciente o inconsciente, ¿le es importante a esa otra persona? ¿Esa otra persona de verdad está preocupada por su propia conciencia? Y la otra pregunta sí sería también, ¿hasta dónde le quiero dedicar el tiempo a entender este aspecto de la otra persona? ¿Cuánto tiempo? Más o menos lo necesario para tener un panorama más completo y a partir de ahí empezar a dedicarme a mí, a desarrollar mi autoconocimiento, autoconfianza, autocompasión, autocuidado y las relaciones con las personas que no me ponen en riesgo, tomando en cuenta mi autoprotección, mi autocuidado, el amor propio, todos estos conceptos de autocuidado y de crecimiento personal. No solamente me estoy dedicando a una propuesta como de solo centrarme en mí, que solo me importe yo desde una perspectiva egoísta y egocentrada. No, se trata desde esta perspectiva relacionarme con las personas de mi entorno o buscar otros entornos en donde sea posible establecer relaciones que mantengan mi salud emocional, integridad física, económica, familiar y social. Siendo recíprocos, no egocentrados, pero con una perspectiva de autoprotección. Eso no es que dañe a una persona narcisista, simplemente te deja de convertir en su víctima. A veces nos vamos a dar cuenta que simplemente hay que, después de un poco de tiempo, soltar lo que definitivamente nos va a hacer muchas bolas, nos va a hacer perder mucho más tiempo y no nos va a ayudar a resolver el estado en el que nosotros estamos viviendo. Tal cual, si es consciente o inconsciente, no es tan importante como qué tan interesado está en estar más consciente. Todos estamos inconscientes hasta cierto punto de ciertas cosas, pero ¿por qué no permanecemos ahí por nuestra voluntad de salir? Hazte esa pregunta, observa y velo. Esta es un poco la intención de este video. 1, resolver qué es consciente y qué es inconsciente, ponerlo como en términos que puedan ayudarnos a salir de este enredo de preguntas y confusión. Y otra es la parte más importante. Si una persona está dispuesta a buscar en su inconsciente aquellos aspectos a lo mejor no tan agradables y no tan bonitos de su persona, hay cambios y hay crecimiento. Pero cuando ese aspecto no está, la posibilidad de cambio es bajísima. Espero que esta información pueda servirte para trabajar en la situación en la que estás y salir del agujero que representan las relaciones con personas altamente narcisistas. Te mando un enorme abrazo, con cariño, Ana.